No, vamos a partir de nuevo, pero vamos por acá. Tenemos este dolor nociplástico. Entonces, de los principales cosas que tenemos que hacer en la consulta cuando llega un paciente, identificar los mecanismos de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo, que de Smart y colaboradores nos dice, bueno, dolor localizado, relación mecánica y anatómica, tiene que ser un dolor más o menos proporcional, si bien nuevamente todos tenemos una experiencia distinta, tiene que ser proporcional a esto. Suele ser intermitente, suele ser agudo, suele ser relacionado con el movimiento. En ocasiones el paciente lo puede escribir medio sordo y puede darse en reposo, pero solo como pinchazos, cosas así. Y tiene que estar en ausencia de disestesias asociadas, alteraciones del sueño. El paciente no suele referir que sea eléctrico con descargas eléctricas. Y el dolor neuropático, por otra parte, se va a asociar a la alteración de la raíz nerviosa del componente neural. Cuando se empieza a dañar esto, una característica, por ejemplo, va a ser la neuropatía diabética nuevamente, donde hay un daño de la estructura del nervio por este balance a nivel de glicemia. O la esclerosis múltiple, por ejemplo. Y en el dolor nociplástico vamos a tener el estudio de COSEC del año 2021. Tenemos varios de estos porque NIT también, o Joe Nice, también tiene algunos de estos artículos que los vamos a ir y los vamos a dejar en el grupo de rehabilitación neuroinmune. ¿Qué nos dice por lo general COSEC en cuanto al diagnóstico? Hay una historia de hipersensibilidad al tacto o a la presión o a la temperatura. El paciente te dice no tolero el toque suave, una alodinia, o hay una hiperalgesia, o sabes que no tolero los cambios de temperatura en la piel, no tolero la misma ropa, te van a decir. Entonces hay una alteración en la sensibilidad en el dolor nociplástico, muy característico, por ejemplo, de la fibromialgia. Por lo general también el dolor es desproporcionado. Todo es muy doloroso, nuevamente. Quiero ser majadero con esto. Tenemos ciertas características de cuánto debería doler. Todos tenemos una experiencia distinta, pero en este caso se desproporciona y no sigue un patrón característico. La palpación suele ser dolorosa, sin patrón característico. Y antes de que se entendiera todo esto, a los pacientes se les decía simuladores, se les decía pacientes histéricos. No se le creía al paciente que de repente le dolía el hombro, le dolía el brazo, le dolía la mano, le empezaba a doler toda la zona, le dolía la espalda y no seguía un patrón. Entonces el paciente lo tenía que estar inventando y la verdad es que no. Se relaciona con un estado hipersensible de este sistema nervioso. Y hay otras características como miedo, evitación. También tenemos estados de depresión, catastrofismo asociados y por lo general también hay trastorno de sueño por este sistema nervioso hiperirritable. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, las características clínicas, ya empezamos con esto, pero también tenemos, por ejemplo, el Central Sensitization Inventory, que es más o menos 40 puntos el descriptor para ver si es que el paciente lo tiene o no. Hay otros algoritmos descritos por Joe Nice o Joe Niche, como le quieran decir, también. Para miedo y catastrofismo o miedo de evitación tenemos el FAQ, el Fear Avoidance Belief Questionnaire. Para kinesiofobia tenemos el Tampa Scale, versus para el dolor nociceptivo vamos a tener todos los cuestionarios que ya conocemos, el DAT, el Neck Index Disability, el Oswald Street, etc. Eso, clínica pura y dura. Ahora, pasemos a otro lado. ¿Qué pasa con que sea un componente emocional? Vamos a hablar un poquito de neurociencia de las emociones súper rápido y ver cómo se ve afectado, porque no existe ninguna persona que tenga dolor que no tenga un componente emocional afectado. Puede ser más o menos, puede que no lo percibas en una primera instancia, pero cuando tú llevas 7 días con dolor, empieza a afectar el sistema motor emocional, empieza a afectar el sistema límbico. Y es que las conexiones que tenemos es hacia el sistema límbico en parte del dolor. El dolor no tiene una zona determinada, no hay un núcleo que genere dolor en el cerebro. El dolor lo que hace es apoderarse de distintas zonas. De lo más estudiado en neurociencia de las emociones es el miedo. ¿Por qué? Porque es una emoción dentro de todo fácil de utilizar, es una emoción fácil de generar en animales o de provocarle cierto estrés. En el miedo, cuando nosotros hablamos de miedo, vamos a tener dos vías, pero toda emoción o sentimiento, emoción, aquí vamos a hacer una descripción rápida. Emoción es la sensación corporal de lo que sentimos.
El sentimiento es todo lo que se produce o cómo lo interpretamos a nivel central. Esta información va a llegar al tálamo. Desde el tálamo va a tener dos vías, una vía corta y una vía larga. La vía larga va a ser esta, la vamos a escribir enseguida, y la vía corta que la vamos a escribir ahora. La vía corta, el tálamo se va a comunicar con la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, por su parte, tiene tres grandes núcleos conocidos. Para esto vamos a tener el núcleo lateral, tenemos el núcleo basolateral y tenemos el núcleo central. El núcleo lateral, cuando le llega la información desde el tálamo de que estamos con miedo, tenemos algún problema, tiene una comunicación bidireccional con otro núcleo, muy conocido por todos, que va a ser el hipocampo. El hipocampo, no sé si ustedes lo recuerdan bien en cuanto a neurofisiología o a neuroanatomía, tiene mucho que ver con la memoria. No solo eso, tiene mucho que ver con otras cosas, pero muy característico la memoria. Ahora, una emoción se puede grabar como en memoria o una memoria puede tener un componente emocional. Lo interesante de esto es que podemos evocar ambas. Tú te puedes acordar de tu ex, tú te puedes acordar de tu abuelita, tú te puedes acordar de la comida de tu madre. Y esto te va a generar cierto sentimiento y a nivel corporal te va a generar una emoción. Por otra parte, una emoción te puede traer algún recuerdo. Algún olor te puede traer un recuerdo y esto te puede llevar a una emoción y así enseguida. Un dolor puede evocar y va a activar el centro de la amígdala, va a activar este centro de las emociones y esto a su vez se va a conectar con el hipocampo y te va a decir, hemos pasado por esto antes, ¿qué fue lo que pasó la última vez que nos quedamos tiesos de la espalda? Cuando me guincé el tobillo fue tan traumático, yo tuve una paciente, estoy con una paciente que tuvo un corte de cruzado anterior por una pelea en una bencinera. Un tipo se bajó, le pegó y le quebró el cruzado anterior. Esto fue un evento sumamente traumático para ella. La rehabilitación de ese cruzado anterior fue malísimo porque el doctor la dejó inmovilizada por 3 meses. Esa rodilla estaba tiesa y al año, cuando se va a revisar, cosa que fue muy terrible esa rehabilitación, me cuenta, el médico la va a revisar, le saca una resonancia de control y el cruzado anterior, el injerto no estaba. O sea, por todos lados fue un evento traumático. Hace unos meses se cortó el de la otra pierna y ella me dice, es terrible porque recuerdo que fue tan mala la experiencia pasada que tengo mucho miedo y estamos evocando ese miedo a que se genere una retracción y al momento de querer estirar la pierna ya inmediatamente genera un flexo de rodilla como patrón protector. Entonces la rehabilitación ha tenido que ser trabajar esa emoción, ir muy progresivamente, trabajar esta relación emocional, todo esto. Y el dolor va a evocar esto, va a evocar este recuerdo, esta memoria. Esta información va a seguir bajando, dijimos, del núcleo lateral hacia el núcleo central. El núcleo vasolateral no se tiene una descripción bien clara de lo que, de lo que produce. En algunos ratones tendría relación mucho con la ansiedad, con esta respuesta anticipatoria al miedo, pero todavía no está bien descrito en humanos. Y en el núcleo central se va a comunicar con un conocido ya, que ya hicimos un live y en el webinar está también, y por esto es interesante que los que participen en el curso tienen cierto esquema, porque tienes que entender de estrés para comprender de emociones, tienes que entender todo eso para aprender sobre dolor, porque se va a comunicar con el hipotálamo. Y si ustedes recuerdan de los live anterior o del webinar anterior, el hipotálamo tiene varios núcleos. Entre ellos va a tener un núcleo que se llama paraventricular, lo vamos a hacer acá en minúsculo, y también hay un núcleo que se llama supraóptico. Bien, ¿cuál es la gracia de estos núcleos? Lo hice mal acá. Perdón, el top no me lo permite. Ahí está. El núcleo paraventricular del hipotálamo va a producir, no sé si se acuerdan del eje HHA, va a liberar
CRH, y esta CRH va a terminar produciendo en la hipófisis la liberación de cortisol, el famoso cortisol. Corticotrophin Releasing Hormone, que estimula la hipófisis. Esta hipófisis termina produciendo ACTH y la ACTH llega a la suprarrenal y la suprarrenal libera cortisol. Y el cortisol va a ser el encargado de todo lo que es, en parte, el cortisol y el núcleo ceruleus con la noradrenalina, de lo que son las sensaciones corporales. Todo lo que ustedes sienten con una emoción después del dolor, toda esta sensación incómoda o a veces también agradable, va a ser producido principalmente por lo que es el hipotálamo núcleo paraventricular. Y el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, de las cosas que van a producir también es la famosa oxitocina, lo conversamos la vez pasada. La oxitocina tenía que ver con el apego, con el amor, con la confianza. Esta oxitocina va a modular la respuesta del cortisol, principalmente del hipotálamo, paraventricular o CRH. Entonces, cuando nosotros estamos con un paciente que tiene dolor, que lo está pasando muy mal, con altos componentes de miedo, con altos componentes de miedo de evitación, no se quiere mover, catastrofismo, kinesiofobia, el solo hecho de explicarle bien al paciente, de que se sienta contenido, de que confíe en ti como terapeuta, de que tú lo vayas exponiendo gradualmente, de que generes una alianza terapéutica y de que tenga un entorno que lo está apoyando, va a producir oxitocina, va a bajar los núcleos de estrés, va a disminuir la actividad paraventricular, CRH, cortisol, sensaciones corporales, y esto a su vez va a disminuir el miedo exponiéndolo gradualmente. Y esto va a asociarse también a una mejor respuesta al dolor. Y es así como principalmente funciona el ejercicio. Vamos bien, háganme con el dedito si no está muy denso como para domingo. Respóndanme a algo. Me estoy sintiendo como en la pandemia cuando hacía clase. Bien, ahí está. Vamos bien, está bacán, démosle. Perfecto, está bacán, me gusta eso. El núcleo central se comunicaba con el hipotálamo, ¿no es cierto? Ahora el núcleo central se va a comunicar con otro conocido que teníamos nosotros desde el webinar que hicimos anterior y desde los anteriores, bien, el famoso locus coeruleus o locus ceruleus, principal núcleo del sistema nervioso simpático. Este locus ceruleus, a su vez, también se va a comunicar con los núcleos del RAFE. Los núcleos del RAFE, también los mencionamos en el pasado, como es núcleo, lo vamos a poner en mayúscula, lo habíamos mencionado en el pasado, va a liberar principalmente serotonina. Y el locus coeruleus, también lo habíamos mencionado en el pasado, va a liberar principalmente noradrenalina. Ahora, la noradrenalina a través del locus coeruleus, si lo recordamos de webinar anteriores, va a viajar por el neuroeje, va a llegar a T10, T12, zona medular, inervación de las suprarrenales. Las suprarrenales va a llegar a la médula suprarrenal para liberar más adrenalina, catecolaminas, ahora el corazón me late rápido, estoy en aumento de tono, más sensaciones corporales en conjunto con el cortisol. Tenemos a este paciente que se va a mover y aumenta el tono muscular. Tenemos a este paciente que se va a mover y hace apnea, aumenta acá, se pone en estado de protección. Y los núcleos del RAFE a su vez van a actuar en relación con el dolor y modulando la respuesta. Para luego pasar a la vía larga. La vía larga es que del tálamo se va a saltar inmediatamente hacia la corteza cerebral, principalmente a la corteza prefrontal, los núcleos, tenemos el núcleo orbital y el núcleo medial. No importa que esto se lo aprendan, esto es solo para saberlo. Y ahora, la corteza prefrontal. ¿Qué características tiene la corteza prefrontal? En neurociencias no se debería decir este núcleo cumple esta función, la amígdala es de las emociones. No es tan así. ¿Por qué? Porque hay una neuroplasticidad, porque esto se va sobreponiendo o superponiendo.
Entonces, la corteza prefrontal, sí, lo más característico es que se relaciona con el comportamiento social, con el razonamiento como humano. Mira, me acabo de asustar. Ah, ¿era mi amigo? Perfecto, queda ahí. No, me pasó algo, me vienen a asaltar, le pego un combo en la cara a alguien. Todo ese razonamiento se va a producir inmediatamente acá. Me acabo de esguinzar el tobillo, estoy jugando la final del mundo, entonces tengo que pararme y caminar. No, no es necesario, estoy jugando solo una pichanga y sentí que me quedó molestando. Entonces, mejor reculo y pido el cambio. Esta información, la corteza va a modular el locus ceruleus y esto nuevamente va a ser algo bidireccional. Con la corteza prefrontal es, hey, cálmate un poco, le va a decir al locus ceruleus, núcleo del simpático, deja de mandar noradrenalina, deja de mandar información para abajo porque no es tan estresante la situación. O va a modular respuesta de serotonina desde los núcleos del RAFE, la serotonina va a modular el comportamiento. Oye, cálmate un poco. Y viceversa, la corteza prefrontal puede decirle a los núcleos del RAFE, ¿sabéis qué? No te calmís porque estamos en una situación estresante y tenemos que generar una respuesta frente al estrés. Pero a su vez también la corteza prefrontal va a enviar información, y esto es información desde la amígdala vía corta y desde la corteza prefrontal vía larga, hacia la ínsula, muy relacionada con el sistema límbico, pero principalmente con los componentes interoceptivos. Cómo me siento por dentro, cómo se está determinando, cómo está interpretando mi cuerpo por dentro la información. Estudio del 2026 de creadores de la PNI, de Leo Primeboom, muestra que hay una neuroinflamación. Pacientes con dolor crónico, pacientes con dolor persistente, tienen una neuroinflamación en la ínsula, es decir, tienen alterada la capacidad interna de su cuerpo, cómo me percibo por dentro. Y por esto puede ser uno de los factores de que los pacientes con dolor persistente sientan que hay algunas lesiones que son más amenazantes que otras, más aún exageradamente entre comillas. Y por otra parte, para terminar con esto, la corteza prefrontal también va a calmar la respuesta del hipotálamo, es decir, esta es una respuesta top-down. El cerebro desde la corteza puede calmarte completamente. Y en parte, acá es donde funciona todo lo que es PNE, Pain Neuroscience Education. La educación en neurociencias del dolor. Cuando tú le explicas a una persona, esta persona a través de la corteza prefrontal y de lo que comprende, baja el estrés, desactiva estas áreas y se empieza a mover mejor. Que ahora está siendo un poco debatido, pero bueno, sigue funcionando igual. Educar al paciente trae muy buenos beneficios. Eso con respecto a la parte emocional. Me quedó bien lindo y me gustó cómo me quedó este esquema. Perfecto, seguimos. ¿Cómo vamos de tiempo? Nos quedan todavía unos minutitos. Ahora, dolor nociceptivo. Cuando nosotros tenemos dolor nociceptivo, va a ser dado principalmente por un daño en el tejido. Dijimos que esto tenía que ser proporcional, que esto tenía que ser delimitado a una zona en particular. Generalmente hay una historia clara, hay un daño, hay un inicio y un término. Cuando tenemos esto, déjenme ordenar acá. Tengo ya algunos apuntes. Guau, ya. Cuando, cuando tenemos esto, vamos a tener un concepto relacionado que se llama nocicepción, la famosa nocicepción. Ahora, sumamente importante, nocicepción no es lo mismo que dolor. La nocicepción va a ser esta transmisión del impulso potencialmente peligroso, pero no es dolor propiamente tal. Cuando nosotros tenemos un daño en el tejido, esto va a ser captado por unas fibras nerviosas, que les vamos a llamar nociceptores. Los nociceptores van a ser estas fibras nerviosas, terminaciones nerviosas libres por lo general, que van a captar estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Ojo, no son receptores de dolor, eso se está cambiando hace un tiempo ya. No captan dolor, lo que van a hacer es
tomar estos estímulos mecánico, térmico, químico, me corté con algo, me quemé con algo, o llegó una sustancia irritante, el famoso wasabi que está de moda acá en Chile hoy en día, y a través de un proceso llamado transducción, van a transformar este estímulo mecánico, térmico, químico en un impulso nervioso. Entonces la transducción va a ser este cambio de este estímulo en un impulso nervioso, que luego va a ir hacia la médula y de la médula va a subir hacia centros superiores, cerebro. ¿Qué centros? Hay muchos descritos. Durante un tiempo se trató de describir como la neuromatrix del dolor, pero vamos a tener, ya lo mencionamos algunos, corteza prefrontal, vamos a tener a la amígdala, al hipocampo, vamos a tener a la ínsula, corteza cingulada anterior, corteza cingulada posterior, sustancia gris periacueductal. Tenemos también regulación muy relacionada con el tronco encéfalo, núcleo del tracto solitario, etcétera. Es un mecanismo nociceptivo. Pero ¿por qué se produce esto? Vamos por acá. Cuando nosotros tenemos este proceso de transducción, que es que esta transformación de este estímulo, esto se relaciona a una lesión tisular. La lesión tisular, por su parte, va a activar a una enzima llamada la COX-1,2 y a la lipoxigenasa. Estas son enzimas. Lo habíamos descrito en un webinar anterior también. Esto lo voy a correr para acá. Estas enzimas van a liberar distintas sustancias. Las primeras sustancias son las bradicininas o bradiquininas. Las bradiquininas lo que hacen es activar nociceptores. Ahora tenemos este estímulo que nos genera un daño, se libera la COX-2 o la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa, producto del mismo daño. Estas sustancias van a liberar bradiquininas y estas bradiquininas van a activar más a los nociceptores. Estos nociceptores, perdón, también se va a liberar sustancia P, la famosa sustancia P, que va a generar vasodilatación, aumento en la permeabilidad y va a generar edema. Otra sustancia muy conocida también van a ser la producción de prostaglandinas, principalmente producidas por la COX-2. Y las prostaglandinas van a tener la función de vasodilatación también, se me hincha más el pie, se me hincha más el dedo, se me hincha más la zona que tengo lesionada, aumento de la permeabilidad, llegan más sustancias del sistema inmune, aumentan el espacio para pasar y que se marque este sistema inmune, pero una de las grandes características de las prostaglandinas va a ser un aumento en la sensibilización. Yo voy a sensibilizar el tejido. Les voy a explicar enseguida qué significa sensibilizar. Y la última sustancia que se libera acá, que no son tan relevantes para este caso, va a ser histamina, serotonina y leucotrienos. Más vasodilatación, más cosas llegan a la zona, mayor marcadores, etc. Ahora que tenemos todo esto que se llama sopa inflamatoria, me acabo de guisar el tobillo, me acabo de quemar con algo, tengo el dedo rojo, tengo el dedo gigante. Y todo esto va a producir disminución de umbrales nociceptivos. Ahora, mi dedo, mi tobillo podía aguantar un 10 newton de carga, ahora puede aguantar solo 2, 3. Mi dedo podía aguantar un movimiento hacia atrás, ahora solo puede aguantar un poco. Y además de esto, va a aumentar el reclutamiento de fibras nociceptivas. Déjeme revisar el chat.
Debatido PNL, sí, está ahí, hay un cierto debate en Pain Neuroscience Education, perdón quien no lo haya visto. Están saliendo otras características, otras formas de educar al paciente, está siendo debatido, salió hace poco un estudio bien grande, que si bien funciona la educación en neurociencias del dolor, hay muchos pacientes que no la encuentran factible, hay muchos pacientes que no se compran o les cuesta entender el concepto de sensibilización, de que todo está en vías sensibilizadas, estas metáforas, todo. Entonces, ahí están surgiendo otras formas de educar al paciente, más a través del movimiento. No es que no funcione. Esto lo escribí insular. Bien, estamos con esto. Ahora, ¿qué significa que un tejido esté sensibilizado? Porque cuando empiezan a salir todas estas sustancias, empieza a haber una sensibilización, ¿no es cierto? Esto es lo que llamamos la sensibilización periférica. La sensibilización periférica se caracteriza por disminución de los umbrales. Nuevamente, antes me dolía con 10, ahora solo necesito un 3 para activarlo. Es parte del proceso y las prostaglandinas forman un rol importante con esto. Tienen una respuesta aumentada. También modifica la permeabilidad de la membrana. Ahora, todo está disparando mucho más rápido, todo está disparando mucho más fuerte, todo se está sintiendo mucho más. Pueden haber cambios génicos también, que van a empezar o podrían empezar a generar nuevas proteínas para aumentar la conexión entre las neuronas nociceptivas. Y también puede haber activación espontánea de terminaciones nerviosas libres. Los nociceptores podrían activarse, enviar información nociceptiva y que esto podría interpretarse como dolor. El paciente muchas veces te dice, estoy acostado en la cama y de repente siento pinchazo en el tobillo, ni siquiera lo estoy moviendo. Bueno, hay activación espontánea de terminaciones nerviosas libres. ¿Sabes que el codo no lo estoy quieto, durmiendo y de repente siento pinchazos? Activación espontánea de terminaciones nerviosas libres. Y todo esto es principalmente dado por las prostaglandinas sensibilizando a estos nociceptores y a las terminaciones nerviosas. Y acá tenemos lo que es el dolor principalmente nociceptivo. Nos queda lo último. No, no nos queda lo último, nos quedan dos cosas más. Ahora, cuando nosotros tenemos, vamos por acá, esto me quedó pésimo, ahora sí. Cuando nosotros tenemos un tipo de dolor, vamos a tener lo que se llama el famoso primer dolor o segundo dolor. Para esto tenemos que entender distintas cosas. Tenemos fibras. Tenemos las fibras A delta, que van a ser nociceptores ligeramente mielinizados. Es decir, van a disparar rápido, no tan rápido como las otras fibras, como las A beta, por ejemplo, pero van a disparar rápido. Y tenemos las fibras C, famosas fibras C, que no son mielinizadas, también son nociceptores, y no mielinizadas. Disparan lento. Cuando tú tienes un primer dolor, lo que vas a encontrar es algo así. Una respuesta acá, una pequeña respuesta acá, y luego vas a tener un segundo dolor que va a ser un poco menos, más pequeño, y acá. La primera vía del tacto va a ser por fibras P, altamente mielinizadas. Para luego tener el primer dolor, va a estar dado por las fibras A delta. Son mielinizadas, disparan mucho más rápido. Y el segundo dolor va a ser caracterizado por la fibra C. Este es, tú te pinchas el dedo, generas un primer dolor, que es este dolor rápido para el efecto de retirada, que va a estar dado principalmente por estas fibras B, que no son nociceptores, este es el reflejo de lo que estás sintiendo, y el dolor va a ser transmitido por las fibras A delta,
pero luego se va a mantener el dolor tipo fibra C, que es este dolor que viene después, es un dolor más amplio, con un campo receptivo mucho más amplio, y el dolor es menos intenso, pero mayor distribuido. Eso es comandado por las fibras C, principalmente. Uf. Y nos quedan los últimos 9 minutos. Vamos a explicar un poco el dolor nociplástico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Muy cansados? Y vamos con esto. Muchas gracias por el corazoncito. Y vamos por acá. Dolor nociplástico. Ahora, en uno de cada 4 pacientes que experimentan dolor, principalmente esto está estudiado en dolor lumbar, puede que el dolor no vaya cediendo. Esto puede tener varias características. ¿O por qué? Porque algunos pacientes cumplen su tiempo de recuperación y otros no. Los más estudiados son experiencias previas malas, ya les conté algún ejemplo, trastorno de sueño, alteraciones de depresión, salud mental, tratamientos discordantes que hagan que se prolongue esto, información nociceptiva mantenida y distintos tipos de susceptibilidad. Entonces, hay pacientes que tienden a aumentar el tiempo de recuperación. Ahora, vamos a explicar la famosa potenciación a largo plazo, o mejor dicho, long term potentiation. Cuando yo tengo, vamos a armar ahora, cuando yo tengo una neurona, esta es una neurona, no sé qué dice acá, esto no va a ser así. Tengo una neurona, esta es la neurona presináptica. Vamos a borrar esto para acá. Y tengo acá también la neurona postsináptica. Entonces, una neurona conectándose con otra. Bien, veamos cómo nos funciona esto, lo último que vamos a explicar. El dolor va a ser una información excitatoria, ¿no es cierto? El principal neurotransmisor excitatorio va a ser el glutamato. El glutamato tiene distintos receptores. Vamos a poner acá uno. Estos son receptores de glutamato. Se me fue el receptor de glutamato. Esto está, ahí está. El receptor por excelencia del glutamato van a ser los receptores AMPA. Pero van a haber otros receptores de glutamato llamados NMDA. Estos receptores NMDA van a estar bloqueados por un ion magnesio. Generalmente cuando algo está bloqueado, a veces conviene mantenerlo así o para desbloquearlo se requiere mucho estímulo. Entonces, tenemos la información nociceptiva, estímulo excitatorio, está viajando por una neurona para pasar a la otra. Acá en la neurona hay unos canales que se llaman canales de calcio voltaje dependientes. Van a estar acá en la membrana. Cuando pasa el voltaje, el cambio de voltaje del impulso nervioso, va a abrir estos canales de calcio voltaje dependiente. Y lo que va a hacer es que pase calcio dentro de la célula. Dentro de la célula, nosotros vamos a tener vesículas.
Estas vesículas van a estar llenas de glutamato. Entonces, cuando el calcio que entró por estos canales se une a las vesículas, va a hacer que las vesículas migren a la membrana y se unan con unas proteínas, como con unos bracitos. Esto no lo voy a explicar acá, pero es como si hay unas proteínas que son unos dedos, toman a la vesícula y hacen que se funda con ella para vertir el contenido hacia afuera. Esas vesículas se llaman SNARes, perdón, esas proteínas se llaman SNARes. Y ahora tenemos glutamato en el espacio sináptico. ¿Dónde actúa? ¿Han escuchado la pregabalina? Bueno, la pregabalina lo que hace es bloquear los canales de calcio voltaje dependiente. Por eso deprime el sistema nervioso, por eso está hecho para el dolor neuropático principalmente. Ahora, nuevamente tenemos glutamato. Este glutamato se une al receptor. Se va a unir al receptor que está abierto, que es el receptor de sodio. Como se une al receptor perdón, al receptor AMPA. Al unirse al receptor AMPA se abren canales de sodio. Ahora acaba de entrar sodio a la neurona postsináptica y se genera una despolarización y empieza a pasar. Se conduce el estímulo nervioso. ¿Se entiende? Súper simple. Fisiología simple. ¿Qué pasa ahora cuando la información es continua? Cuando la información no deja de llegar, cuando la información no cede, cuando la información se potencia por miedo, por evitación. ¿Por qué hice reposo prolongado? ¿Por qué me dijeron que me iba a quedar en silla de ruedas? Porque estaba además pasando por un proceso de depresión, de ansiedad y me pilló muy mal parado esto en un proceso amplio de estrés o estoy con trastorno de sueño. Esta información llega constantemente, sigue abriendo los canales de calcio voltaje dependiente, sigue liberando glutamato hacia el espacio sináptico y ahora empezamos a tener mucha más sodio entrando, se sigue transmitiendo el impulso nervioso y en algún momento queda positivo y positivo con positivo se repelen y el ion magnesio se va. Y ahora los receptores NMDA entran en el juego y acá queda la pata. Nos quedan los últimos minutitos. Que justo. Hermoso. Se me va a descargar el computador. Acá queda la patada. ¿Por qué? Porque cuando se abren los canales NMDA, uy, Dios puto, no importa, empieza a entrar calcio a la neurona postsináptica, calcio y más sodio. Cuando entra el calcio, una de las cosas que hace es que activa una enzima que se llama calmodulin quinasa. Y la calmodulin quinasa, la calmodulin quinasa 2, una de las cosas que también termina haciendo es que se une a un grupo fosfato. Cuando las cosas se unen a un grupo fosfato, se activan. Una de las gracias de la calmodulin quinasa es que se autofosforila. Esto quiere decir que es como estas ruedas de agua que van andando todo el rato. Todo el rato, mientras le siga llegando calcio, puede seguir activándose y juntándose a un grupo fosfato. Y ahora la calmodulin quinasa 2, que se autofosforila y está actuando todo el rato porque están abiertos estos canales de magnesio, canales NMDA, y que sigue entrando esta información nociceptiva, esta información dolorosa, lo que hacen es aumentar la sensibilidad de los AMPA. Ahora, si los AMPA captaban glutamato, van a captar mucho más. Peor aún, aumenta la velocidad de migración de los receptores AMPA. Se generan los receptores AMPA en el citoplasma, producidos por esta información de genética, luego pasa más rápido hacia la membrana, más rápido y más sensibles todavía.
Y otra cosa que va a hacer esto es activar Brain Derived Neurotrophic Factor, factor de crecimiento neuronal, para aumentar la sensibilidad de las espinas sinápticas. Cuando dos neuronas se unen, las neuronas tienen unas cositas que son unas verdaderas espinas, como las espinas de las rosas, que se llaman espinas sinápticas. Y cuando Brain Derived Neurotrophic Factor actúa a través de la calmoglucokinasa y a través de la activación de ciertos genes, esas neuronas o esas espinas sinápticas se hacen mucho más potentes y mucho más sensibles. Ahora las conexiones están más fuertes. No solo te está doliendo más, sino que ahora tu cuerpo te está diciendo, ah, no me hiciste caso, voy a aumentar la sensibilidad del glutamato, voy a aumentar la velocidad para que si llegue más glutamato todavía, voy a producir nuevas proteínas para generar nuevas conexiones y además esas nuevas conexiones van a ser mucho más fuertes. Y acá es donde empezamos a tener cambios neuroplásticos en el cerebro. Esto es lo mismo que sucede cuando aprendemos algo. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo, lo repetimos constantemente, nos vamos haciendo mejor en eso. Mientras mejor te haces, mientras más entrenas fútbol, mejor te haces jugando fútbol. Se van haciendo mayores destrezas. ¿Por qué? Con la potenciación a largo plazo se van generando nuevas conexiones. Mientras más dolor vas teniendo, mejor te vas haciendo en tener dolor. Y en personas con cierta susceptibilidad, esto puede terminar generando cambios neuroplásticos en el cerebro. Y ahora tenemos un dolor nociplástico, en donde no necesito activación nociceptiva. Esto está un poco debatido. En noviembre del año pasado salió un artículo de esto. Pero a priori no necesitaría una información periférica porque el cerebro podría activar una respuesta dolorosa. O requiero de una activación muy pequeña para generar un sistema hiperirritable en el cerebro. Y además, cuando esto sucede, se activa el óxido nítrico. Y el óxido nítrico actúa desde la postsináptica hacia la presináptica y potencia más la producción y migración de las vesículas de glutamato. Ahora tenemos un problemazo. ¿Podemos mejorar esto? Que yo sepa hasta la fecha, se puede mejorar, los pacientes pueden mejorar su calidad de vida. La idea es que como tenemos una potenciación a largo plazo, existe también una depresión a largo plazo. Cuando tú dejas de hacer algo, dejas de jugar fútbol, te vas haciendo más malo. El tema es que siempre quedas con un dejo de aprender a jugar fútbol. Entonces, ¿podemos tener cierta remisión en pacientes con dolor nociplástico? Sí, puede mejorar bastante la condición. Pero podría ser que este sistema quede siempre un poco más hipersensibilizado, al parecer también. Esa es la explicación del dolor nociplástico. ¿Y por qué hay una hiperalgesia? Porque hay muchas veces una alodinia y porque hay una respuesta exagerada. Eso, chicos, espero que les haya servido. Nos pasamos un poco, 5 minutos. Cualquier duda me la hacen en el grupo. Yo les voy a compartir algunos artículos, les voy a compartir el clúster, les voy a compartir algunas cosas de dolor nociplástico. Espero que les haya gustado, que tengan una muy linda semana. Cualquier duda por el grupo y espero verlos de nuevo en un próximo webinar. Ahí vamos a hacer alguna encuesta sobre qué les gustaría ver. ¿Bien? Un abrazo grande, que tengan muy linda semana. Déjenme sacar esto.